Muy buenos días, Dios los bendiga, hermanos y hermanas, bendiciones. Les habla el pastor Leí Durán Rodríguez de la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, México. El tema de esta mañana, siendo las 10:04, es el tema sobre la ley y los profetas hasta Juan. Este versículo lo usan mucho los opositores al mover apostólico y profético, afirmando que Jesucristo estaba diciendo que no iba a haber más profetas y que el fin de los profetas era Juan el Bautista. Pero tenemos que entender, amados hermanos, la terminología que Jesucristo usa. Dice Jesús, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Cuando nosotros analizamos realmente, nos damos cuenta que la Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, dice, y él mismo estableció unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Será acaso que Pablo no había entendido las palabras de Jesús, que el fin de los profetas era con Juan? ¿Será acaso que el profeta que la Biblia habla de, aleluya, en el libro de Hechos era un falso profeta? Hay muchas interrogantes respecto a estos temas y será acaso llevado a cabo este tema con el debido respeto que cada amigo hermano se merece, ya que es uno de los temas más controversiales dentro de la fe cristiana en estos tiempos. Poder analizar y darnos cuenta, hermanos, que los profetas no han culminado, la ley tampoco culminó. Jesucristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Hay versículos que dicen que el fin de la ley es Cristo, y esto como que piensa la gente que lo exenta de cumplir la ley de Dios. Nosotros como cristianos tenemos el compromiso y la responsabilidad de cumplir la ley de Dios, ya no literalmente, sino por amor y por obediencia. Tú no robas, tú no asesinas, tú no lucras, tú no haces nada de lo que esté en contra de Dios, porque sabes que Dios te va a condenar. La palabra de Dios dice, amado hermano y hermana, que Dios no tomará por inocente a aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Sabemos, hermanos, que muchas veces nosotros como cristianos tratamos de escudarnos o tratamos de justificar ciertas prácticas abrazando o rechazando la Biblia. La Biblia no es para tomar no nada malo que nos conviene o nada malo que nos parece. La Biblia, tanto del Viejo y el Nuevo Testamento, por esta razón, muchas religiones o aún iglesias cristianas rechazan el Antiguo Testamento. Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que hay vida, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿A qué escritura se refería Jesús? Se refería a las escrituras del antiguo pacto, se refería de Génesis a Malaquías, era lo que se refería a Jesús que escudriñaran, ya que el Nuevo Testamento se comenzó a escribir después de la muerte de Jesús. Ellos eran testigos oculares de quién era Jesucristo, ¿verdad? Pero los profetas habían hablado hasta Juan el Bautista acerca de la venida de Jesucristo antes de su venida. Juan el Bautista fue el final de los profetas del antiguo pacto, ya que con Juan el Bautista fue el último profeta que anunció la venida de Cristo. Por eso Juan el Bautista lo representa Malaquías y Jesucristo lo recalca como el Elías que había de venir. Sabemos que hay muchas interrogantes respecto a esto, si Juan el Bautista era o no era Juan el Bautista, no era Elías, pero Jesús dijo que, porque los fariseos, dice la Biblia, que le preguntan, dicen, oye, dice que para que viniera el Mesías tenía que venir Elías antes de la venida del Mesías, y Jesús le dijo, en verdad os digo que Elías ya vino, hicieron con él lo que quisieron. Esto nos debe dar un panorama abierto a nuestro conocimiento bíblico y dar cuenta, amados amigos y hermanos, que para poder rechazar alguna doctrina y establecer otra doctrina como verídica, tenemos que analizar el texto dentro de su contexto. Sabemos que hoy en día la mayoría de personas están espantadas, están asustadas, están como que a la defensiva cuando alguien le dice que es profeta, alguien le dice que es apóstol. ¿Por qué razón? Porque realmente no conocen, les han lavado el cerebro, les han metido ciertas doctrinas denominacionales que tienen que ser aceptadas, si no el grupo religioso es dispersado. La Biblia dice, no pueden andarlos juntos si no estuvieran de acuerdo. La palabra de Dios es clara y es latente. Cuando la Escritura nos hace hincapié en esto y nos dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan, esto aparentemente quiere decir que la ley ya no debemos de cumplirla, que ahora tenemos libertad de hacer lo que nos pega a nuestra... Si la vas a interpretar
perdón, si la vas a interpretar de la manera que tú quieres interpretarla, este versículo, tú puedes entender que ya no estás obligado a cumplir los mandamientos de Dios, porque entonces tú ya puedes tener ídolos, tú ya puedes tener a la mujer de tu prójimo, tú ya puedes desear los bienes de tu prójimo, tú ya puedes mentir, tú ya puedes robar, porque si la ley fueron hasta Juan el Bautista, entonces después de la ley entró un tiempo de libertinaje. No, la Biblia dice claramente que Jesucristo dijo, oíste por los antiguos que fue dicho esto, y Jesucristo ampliaba lo que tenía que ampliar. Realmente la palabra de Dios, amados hermanos, nos habla. Jesucristo dice que, perdón, primera de Pedro dice que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas, el Espíritu de Cristo, pero ahora el Espíritu de Dios está sobre todo creyente. Hechos capítulo 2, versículo 1 dice que el Espíritu Santo cayó en el día de Pentecostés sobre todos los que estaban asentándose, repartiendo lenguas como de fuego. Y esto nos habla, dice que cada uno les oía hablar en su propio idioma, elimitas, persas y no sé qué otras personas, ¿verdad? Pero esto radica, amados hermanos, en que el espíritu de profecía no es un espíritu ligado al antiguo pacto, sino que el espíritu de profecía es un espíritu que está operando dentro de la iglesia para guiar al pueblo de Dios. La Biblia dice claramente, el pueblo sin profecía se desenfrena. Hoy en día tenemos una iglesia dirigida, guiada por los hombres, no guiada por el Espíritu Santo, que aparentemente dicen los líderes que sabes que yo soy, Dios me puso, Dios me estableció, pero realmente Dios habla y escoge a sus escogidos. La palabra de Dios dice en el libro de Hechos, nos da un panorama de que el Espíritu Santo escogió este llamado. Pero ¿cómo? ¿De qué manera? A través del espíritu de profecía. Dios decía, a estos apartadme, porque no era el Espíritu Santo que se escuchaba literalmente, sino que era el don de profecía, el ministerio profético, quien guiaba a la iglesia del primer siglo. Porque si no, amigo y hermano, ¿cómo piensa usted que la iglesia del primer siglo se guiaban cuando dice que el Espíritu Santo indicó que quería que a Pablo y a Bernabé los apartaran para el ministerio? La palabra de Dios nos habla claramente, amados hermanos, que nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que aprender a valorar, dice la Biblia, no menospreciar las profecías. En la actualidad tenemos un gravísimo problema como iglesia, que hoy en día la gente toma nada más lo que le conviene. ¿Por qué la gente o por qué los líderes religiosos aborrecen y persiguen, aleluya, a la iglesia profética? Porque la iglesia profética no es como las del montón. Hemos estado en diferentes eventos, en diferentes lugares, donde van a predicar pastores, profetas, pastores, ministros, líderes, que no tienen el mismo impacto espiritual que el profeta. El profeta llega, impacta y Dios lo respalda. ¿Por qué? Porque la palabra va certera. La palabra del profeta no va con que a lo mejor, o no va con que esto lo estudió. ¿Por qué? Porque la palabra profeta fluye por el Espíritu Santo. El problema de los teóricos es de que la gente quiere pararse, la gente necesita estudiar, la gente necesita meterse a hacer un sermón exegético, un sermón homilético, para que pueda tener cierto impacto en el oído de la gente. Pero realmente la palabra profética es la palabra que atrae. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo, es el espíritu de atracción. El Espíritu Santo, el espíritu que atrae, bendito sea el nombre del Señor, es el mismo que Jesucristo dijo: el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Pues la palabrería no son las palabras aprendidas en un seminario, no son las palabras aprendidas en un grupo religioso, son las palabras determinantes que el Espíritu Santo ha puesto en nuestra boca. Por eso Dios le dijo a Jeremías: todo lo que yo quisiera tú vas a hablar. O sea, nosotros tenemos que ser materia dispuesta. La ley y los profetas tienen un propósito tremendo, amados hermanos, porque la ley y los profetas dan testimonio de quién es Jesucristo. Si Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor, no hubiera respaldado su ministerio en la ley y los profetas, por eso el mismo Jesús dijo, ¿verdad? Escudriñar las escrituras. En el libro de Juan, que el último capítulo, donde dice que los del camino de Maús, dice la palabra que les abrió el entendimiento y les habló de lo donde estaba escrito acerca de él. Realmente, amados hermanos, para que la gente se diera cuenta del testimonio de Jesús, tenía que haber respaldado la palabra en el antiguo pacto. Sabemos que el pacto, amados hermanos, es algo que la gente dice la Biblia que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, que Dios no ha
cambiado, que Dios es inmutable y que bueno, pero a veces nosotros no entendemos cuando Dios ha establecido los ministerios, porque déjeme decirle, amado hermano y hermana, los ministerios del Antiguo Testamento fueron respaldados y reestructurados en el Nuevo Testamento. Cada uno de los ministerios fueron bien establecidos dentro de la iglesia. El problema de hoy en día es de que el 89-90% de cristianos calientabancas, lo único que sirven, hermano, para estar repitiendo, porque la mayoría de gente usa este versículo para decir que ya no hay profetas, para decir que ya no hay apóstoles, que se acabó la rama apostólica y profética, y decir que todos los nuevos apóstoles y profetas somos unos charlatanes. ¿Bajo qué? Bajo el argumento de que ya no hay profetas, de que no hay apóstoles, de que Juan es el último apóstol, perdón, que Pablo es el último apóstol, de que Juan el fue el último profeta. Pero ¿qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento? Realmente este fundamento se respalda en la Biblia. La Biblia habla de Agabo como un profeta que dice que se amarró un cinto, y digo, del hombre, quien es este cinto, va a padecer en Jerusalén. Era Pablo. Agabo sabía, Pablo creyó en la palabra profética de Agabo. Él padeció en Jerusalén. Y mucha gente dirá, ¿pero por qué fue? Porque cuando Dios traza una determinación profética, aunque a veces a nosotros no nos parezca o no nos concuerde con nuestra ideología religiosa, tenemos que aprender, amados hermanos, que si ya Dios trazó un destino profético en nuestra vida, va a tener que llevarse, aunque tú le huyas, el destino profético te va a seguir a ti. El problema, amados hermanos, de esto es de que a veces la profecía no nos gusta. A veces la palabra profética duele. Entonces, la ley condenaba. La Biblia dice que la ley a nadie ha justificado. La Biblia dice que la ley, por la ley, usted y yo éramos hechos enemigos de Dios. Pero por la gracia nosotros somos injertados en la fe del Hijo de Dios. Pero esto no quiere decir que porque estamos en la gracia vamos a hacer lo que nos parece nuestra regalada gana. La Biblia nos habla de la historia de Ananías y Zafira. Hombres que trataron de burlar a Dios y cayeron muertos. Hombres que trataron de engañar a los hombres de Dios. Ay, Pedro, este dinero es lo que nos dieron por Pedro. Pedro tenía el respaldo de Dios. ¿Y qué pasó, hermanos? O sea, la Biblia dice en Eclesiastés, no hagas promesas sin cumplirlas. El problema, amados hermanos, del cristianismo en este tiempo es de que hoy en día piensan que como ya no está bajo la ley, no tiene las mismas consecuencias de la ley. La gracia nos muestra, amados hermanos, que Dios no puede ser burlado. Entonces, la ley y la gracia van de la mano. Son dos líneas muy delgadas. Son dos líneas, amados hermanos, que sabemos que de alguna u otra manera, amados hermanos, la fe cristiana, ¿verdad?, ha sido muy hostigada por mismos concilios, por grupos religiosos que han tratado de hostigar y desacreditar los ministerios que Dios ha establecido. La Biblia dice, probad los espíritus si son de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne y sangre, este no es de Dios. Tenemos que entender, amados hermanos, que ha habido falsos profetas, como el líder de los adventistas, como el líder de los testigos de Jehová. Aún dentro del cristianismo ha habido falsos profetas, pero realmente no son aquellos que se proclaman profetas, porque esos son desacreditados por los falsos profetas. ¿Quiénes son los falsos profetas? Aquellos que se oponen al Padre, aquellos hombres y mujeres que son enemigos de la verdad bíblica. Son esos los falsos profetas que usan la Biblia para contender, para cuestionar, para poner en tela de juicio la enseñanza de Dios. El problema, amados hermanos, de esto es de que mucha gente ha tratado de justificar sus actos haciendo creer que esto no es otra cosa más que ya está bajo la gracia. ¿Qué es de estar bajo la gracia, hermano? Bajo el favor inmerecido de Dios. Pero esto no quiere decir que porque estoy bajo el favor de Dios voy a rechazar lo profético y voy a rechazar la ley. Tengo que aprender, amados hermanos, que sus hijos, si me aman, guarden mis mandamientos, y mis mandamientos no son gravosos. ¿Qué es un mandamiento? Es una ordenanza. Lo que Dios ha establecido tenemos que hacerlo. A veces nosotros como cristianos no queremos obedecer, queremos hacer lo que nos viene nuestra regalada gana, y viene consecuencia, amados hermanos. ¿Por qué? Porque a veces nuestra actitud delante de Dios es, bendito sea el nombre del Dios, soberbia, es vanagloriosa, es de que yo todo mi concilio, mi iglesia me enseña lo mejor, yo no necesito de que nadie me enseñe.
Y esto lamentablemente, amados hermanos, ha causado una grave confusión dentro del pueblo de Dios. Hombres y mujeres sin temor, hombres y mujeres que hablan a la ligera en contra de ministerios que ni siquiera conocen. O sea, realmente, amados hermanos, dice la Biblia que a la ley el testimonio. Vamos a ver, ok, hermano, tú debes ser profeta, vamos a ver las evidencias de tu profecía. Tú debes ser apóstol, dice Pablo, que tenemos que tener las marcas del apostolado. Entonces, dice ser pastor, hermano, pastor, tienes que tener la evidencia de pastor. Dice ser maestro, tienes que tener la evidencia de maestro. Dice ser evangelista, no creas que porque haces campaña, haces eventos en la iglesia. El evangelista es aquel que va por las almas perdidas, no aquel que tiene el título de evangelista. Entonces, el problema de esto, amados hermanos, es de que se ha estructurado un llamado humano, ¿verdad? Un llamado, perdón, divino, porque cuando Dios te llama, te dirige, te guía y te lleva a toda verdad y a toda justicia. Lo lamentable de esto, amados hermanos, es de que se ha malinterpretado este versículo, la ley y los profetas hasta Juan. Bueno, con este quiero concluir. ¿Qué significa la ley y los profetas hasta Juan? Hasta Juan culminó el testimonio de la ley y los profetas del antiguo pacto. De Jesucristo en adelante ya no hubo sacerdocio, ya no hubo templo de 4 paredes, ya no hubo profetas locales, ahora hubo un don profético establecido sobre toda carne, que cualquiera podía profetizar, cualquiera podía hablar en el nombre de Dios, revelar por el Espíritu Santo. O sea, esta es la gran diferencia. En el tiempo pasado había un grupo selecto de profetas, pero ahora dice la Biblia, todos pueden profetizar, dice el apóstol Pablo, todos pueden en lenguas, todos pueden interpretar, pero todos con un debido tiempo. O sea, dice la Biblia que el espíritu del profeta es sujeto al profeta. No puede haber un brincolín de que de aquí para allá, de acá. Tiene que haber un orden establecido. Si hay profetas, tienen que reflejar el espíritu de sumisión y de orden, porque hay gente que se siente profeta, pero no tiene la sujeción y orden. Hay gente que se siente nada, pero realmente la iluminación no es porque tú y yo la busquemos, es porque el Espíritu Santo nos la da, y el Espíritu Santo es el que nos va a promocionar. Sabemos, hermanos, que me gustaría, amados hermanos, que me dejaran su comentario, qué opinan, cuál pregunta tienen respecto a esto. Hermanos y hermanas, les será respondida alguna duda, alguna aportación a este tema. Sabemos, hermanos, que nosotros como cristianos tenemos que tener firme lo que creemos. Amén, hermanos. A veces nos han dicho que no hay profetas, pero como nunca has visto lo profético y viene alguien que dice ser profeta, lo critica, lo cuestiona, lo atacas, murmuras, caes en el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: no hagáis mal a mis ungidos, ni toquéis a mis profetas. Dios sigue siendo el mismo. Aquel que escribió ese versículo sigue respaldando. Dios no va a tomar por inocente a aquella persona que hable mal en contra de un profeta de él. Hay que ser como Gamaliel, que dijo: si esto es de Dios, va a permanecer, si no se va a desvanecer. No podemos caer, hermanos, en contienda con la Biblia. La Biblia no es para contender, la Biblia es para exponer nuestras verdades bíblicas, lo que nosotros creemos, pero jamás agarrar versículos y versículos para querer pelear con la Biblia. Eso solamente lo usan los indoctos, los incrédulos, para poner en tela de juicio lo que la misma Biblia respalda. Tú no te puedes oponer a lo que la Biblia respalda. Si tú te opones a lo que está escrito, déjame decirte una cosa, amado hermano y hermana, puede que seas un anticristo, un espíritu de anticristo que se opone contra todo lo que es de Dios. Entonces, a veces pensamos de que hablando a espaldas o queriendo desacreditar un ministerio, estamos haciendo algo bien, pero no, se cumple la palabra que Jesucristo dijo. Muchos, cuando hablen, os hagan daño a ustedes, creerán que están honrando a Dios. Y sinceramente, amados hermanos, cuando usted y yo analizamos todo esto, nos damos cuenta que la mayoría de gente que usa los ataques personales es porque tienen gloria al nombre del Señor. Bueno, dice el hermano evangelista José Santiago, dice que traen profecías alocadas para manipular e imponer circunstancias. Exactamente, amado. Tenemos que aprender a analizar y juzgar, pero no condenar. ¿Por qué? Porque realmente, amados hermanos, nuestra postura como líderes, como ministros, es tomar, dice la Biblia, tomar lo bueno y desechar lo malo. Por ejemplo, aquí a mi congregación vienen predicadores, profetizan, no les retengo la profecía. Si hay algo incoherente, cuando ellos se van, yo les digo a los hermanos: cuidado, hermano, alerta.
¿Por qué? Porque tampoco voy a querer que me dañe a mi gente, ¿verdad? Es de que mucha gente no ha entendido de que yo puedo cuidar mi rebaño, yo puedo cuidar el rebaño que Dios me ha entregado, pero no puedo estar haciendo propaganda amarillista contra ningún ministerio, porque realmente, amados hermanos, la propaganda amarillista no es otra cosa más que una obra de Satanás en contra de lo que Dios ha establecido. El problema, amados hermanos, yo duré 10 años como evangelista, respaldado con milagros, con obras y con cuanta cosa, pero yo no era evangelista de cuatro paredes, ya me podían invitar con los puros viáticos, a veces sin los viáticos iba a ciudades, a países. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, el llamado a mi misma familia me apoyaba para viajar, para ir a predicar, y claramente está que lo que Dios da, no, el hombre no lo puede quitar, bendito sea el nombre del Señor. Sabemos que hay una gran gravedad sobre este asunto, hermanos, porque hoy en día la gente no ha entendido que nosotros estamos siendo llamados para impactar una nación, estamos siendo llamados para poder ganarle territorio al diablo, ganar territorio si nos mantenemos como perros y gatos. Tenemos que entender, amados hermanos, que los 5 ministerios están establecidos para poder poder trabajar en armonía. Dios lo bendiga, hermano evangelista José Santiago. Dios le bendiga, pastor, bendiciones. Es un privilegio para mí, persona, poder salir con usted en esta transmisión tan importante que está trayéndole al pueblo una dirección por la palabra que siempre como evangelista le he enseñado al pueblo y a la audiencia que nos sigue. Realmente quise salir con usted para apoyar y reforzar este modo correcto que usted está enseñándole al pueblo, porque en este tiempo, tristemente, pastor, hay mucha gente, como usted dice, no podemos juzgar al profeta, la Biblia lo dice, sino que tenemos que juzgar la profecía. Pero en este tiempo, la profecía alocada y se está trayendo profecía, como usted dice, hay que cubrir a la iglesia, hay que cubrir al pueblo. Cuando alguien trae una profecía que está fuera del orden del Señor, nuestro derecho, como usted está diciéndolo, no es destruir a ese profeta, no es destruir a esa persona, sino orientar de la manera diáfana que usted lo está diciendo al pueblo, porque lamentablemente, pastor, hay en este tiempo mucha gente trayendo profecías para imponer circunstancias, para manipular al pueblo de una manera que quieren aterrorizar y presentar a Dios como que Dios es un ogro. Y yo siempre digo que la gracia no es una licencia, o sea, no estamos en la ley, estamos en la gracia, pero siempre he dicho que la gracia no es una licencia para que la iglesia peque y haga lo que le dé la gana, pero tampoco podemos presentar al Dios de la gracia como que es un ogro, porque la ira del Padre fue aplacada por el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, en este tiempo, yo creo, como dice el reverendo, yo creo lo que el pastor está diciendo. Hay profetas de Dios genuinos, hay profetas de Dios en este tiempo, pero hay gente que tenemos que prestar oído, porque lo que no pase, pastor, por el filtro de la palabra, lamentablemente, no lo podemos aplaudir, ni le podemos decir. Exactamente. Y es que algo bien importante, hermano, que a veces hoy en día la gente también, hay gente que cree toda la profecía, hermano. Hay gente que le dicen, Dios me habló y todo lo cree. Tenemos que entender que claramente Dios ha establecido. Si el profeta hablara en nombre de Jehová, tiene que tener respaldo. ¿Por qué? Porque si Dios habla, tiene que haber cumplimiento de la profecía. Correcto. Entonces, no podemos decir, Dios me habló y se arrepintió. Porque hay muchos profetas, como el hermano Cash Luna, ¿verdad? Que ha tomado el error, que dijo que Dios le habló que construyeron una iglesia grandísima y a la hora de la hora se retractó porque no tenía los recursos. Creo que cuando Dios habla, Dios cumple su palabra, Dios provee. Definitivamente, cuando Dios habla, Dios no tiene dos palabras. Yo siempre le enseño al pueblo en mis programas que lo que Dios le habla en Nueva York, se lo tiene que hablar en China, se lo tiene que hablar en Pekín, se lo tiene que hablar en Puerto Rico, se lo tiene que hablar en todo lugar del mundo, porque Dios no dice hoy una cosa y mañana dice otra. Los que decimos una cosa hoy y mañana decimos otra, pastor, somos nosotros los hombres, que estamos llenos de debilidades y de flaqueza. Pero algo que me llamó la atención cuando usted estaba hablando era que nosotros como pueblo no podemos tomar las redes, porque hay mucha gente que lo hace,
y destruir y demonizar el cuerpo de Cristo. Porque tristemente, para terminar ya y seguir escuchándole, pastor, el único ejército que se destruye entre sí, tristemente, es el pueblo de Dios. Y eso es una malicia que hay que cortarla de raíz, porque cuando Cristo hizo esta oración al Padre, le dijo: Padre, que el pueblo sea uno, no dos, ni tres, ni cuatro, uno, porque el resultado de esa unidad será que el mundo creerá y entenderá que tú me has enviado. Así que le bendigo, pastor, por esta palabra que está trayendo al pueblo. Doy gloria a Dios por hombres de Dios como usted, que le hablan al pueblo en una manera clara las verdades que están pasando en este tiempo, porque en este tiempo, hermano, hay que tener mucho cuidado con lo que usted le presta oído, con los mensajes proféticos, porque una palabra, pastor, ha sido de bendición para una familia y una nación, pero una palabra también ha sido de maldición y ha sido piedra de tropiezo para que una familia, una generación, un hombre, una mujer estén hoy en el mundo por culpa de una palabra maldad. Así que le bendigo, pastor. Gracias por el privilegio de poder salir en vivo. Amén, concierto. Y un abrazo en Cristo Jesús, ministro. Para adelante en el Señor. Dios me lo bendiga, mi hermano. Bendiciones. Amén. Saludos. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano José Santiago, gran siervo de Dios, acá es de Puerto Rico. ¿Dónde es mi hermanito? Es de dominicano de Puerto Rico. Bueno, eso es muy importante entender, ¿verdad? Saber esto, hermanos, que nosotros tenemos que tener la mentalidad de Cristo, ¿verdad? Sabemos que la Biblia dice que Jesucristo no vino a abrogar la ley ni los profetas. Entonces, como Jesucristo no vino a abrogar la ley ni los profetas, nosotros no tenemos ninguna autoridad ni bíblica ni espiritual para poder quitar y acomodar los textos a nuestra conveniencia, amados hermanos. Sabemos que hay una gravedad. Bendiciones, mi hermano, hasta Puerto Rico, gloria al nombre del Señor. Sabemos que hay una gran gravedad, hermano, dentro del cristianismo moderno, que lo único que ha formado, hermano, es un montón de religiosos, hermano, que lo único que hacen es oponerse a la verdad que Dios ha establecido en la palabra. Sabemos, amados hermanos, que el religiosismo, la Biblia dice claramente que si tú eres religioso pero no refrenas tu lengua, tu religión vana es. O sea, tenemos que entender, amados hermanos, que no porque tú hagas un prosélito a cierto grupo religioso va a tener credibilidad. Tenemos que entender, amados hermanos, que todos tenemos que pasar bajo el filtro que decía el hermano José Santiago, ¿verdad? Tenemos que pasar, todo pastor, predicador, evangelista, profeta, tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios para poder ser creíble. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, se impone una creencia como infalible. Tenemos que entender que ya venimos de la Iglesia Católica, donde se predicaba la infalibilidad, que lo que el Papa decía era ley. O sea, dentro del cristianismo tenemos que entender que no lo que diga un concilio, que no lo que diga un grupo religioso, sino lo que diga esta bendita palabra, este libro precioso, la Biblia. Esto es lo que debemos de basarnos. O sea, hay un profeta, ok, vamos a ver, analiza la profecía, escudriñala, y si te da fecha, toma el tiempo para que se cumpla. Pero a veces, hermanos, el ser humano es tan tremendo que lo único que usa es para atacar la Biblia. La Biblia es para enseñar. Segunda de Timoteo 3:16 dice: para que es útil para escribir. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para instruir, para el fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La palabra no es para contender, sino para preparar y capacitar al hombre y a la mujer de Dios, para llevarlo a la capacitación, para poder perfeccionarse. Bendito sea el nombre del Señor. El profeta, la palabra profética que debe ser impartida por un profeta, debe ser para edificación del cuerpo de Cristo. La Biblia dice, Dios estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Los 5 ministerios, trabajando conjuntos, servimos para poder perfeccionar y llevar a la iglesia a la madurez espiritual que necesita. ¿Por qué, amados hermanos? Porque aquí los 5 ministerios, perdón, trabajamos
para un solo propósito: llevarle a la madurez espiritual de usted, amado hermano, usted que es oveja, usted que es congregante. Pero realmente, amado hermano, si su líder, si su pastor, si su obispo, si su presbítero empieza a atacar lo profético y usted ve que está establecido lo profético, usted cierra los oídos y aprende a escuchar la voz de Dios, porque a veces muchos pastores están resentidos contra algún ministerio, y como están resentidos, lo único que van a hacer es querer atacar, querer sobrebajar, querer insultar, querer demacrar algún ministerio. Tenemos que entender, amados hermanos, que hay personas que no tienen ética ministerial. Hay personas que fueron a un instituto, un seminario, pero de nada les sirve. Son personas letradas, pero realmente la Biblia dice que el necio en su necedad seguirá. La palabra de Dios nos habla claramente, hermanos, que escudriñemos las escrituras. Para poder escudriñar las escrituras, no voy a basar una doctrina a un versículo, sino que voy a usar toda la Biblia y voy a analizar texto dentro de contexto para poder saber si es lo que se refiere. La base de este video es sobre lo que Jesús dijo, que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Bueno, la ley y los profetas hasta Juan. ¿Qué significa esto, hermanos? La ley, hermanos, tuvo un cumplimiento base hasta nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue crucificado, fue muerto conforme a la ley, porque la ley, de acuerdo a lo que los judíos habían establecido, que Jesucristo tenía que morir. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley judía, cualquier blasfemia tenía que ser castigada con muerte. Para los religiosos del tiempo de Jesús, cegados por el espíritu de religiosismo, mataron a Jesús. Pero eso Pedro le dice: yo sé que ustedes mataron al autor de la vida por ignorancia, por influencia de sus líderes, lo mataron, lo crucificaron, mas Dios a este Jesús, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Tenemos que entender, amados hermanos, que cuando alguien se levanta, cuando se levanta una ola de persecución contra cualquier ministerio, contra cualquier hombre o mujer de Dios, es porque le está causando demasiado daño. El diablo, amados hermanos, quiere hostigar, quiere callar, quiere enmudecer a los hombres y mujeres de Dios, porque yo sé, yo soy testigo de eso, que hay mujeres ungidas con poder, con gloria y con unción. El problema radica de que hay un montón de religiosos que dicen que la mujer no puede profetizar, que la mujer no puede predicar, que la mujer no puede ser pastora, cuando la Biblia dice claramente, bendito sea el nombre del Señor, que el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne, viejos, niños, adolescentes, mujeres, hombres, y fue dispersada la palabra. El problema del religioso es de que solamente quiere subirse en su machismo, quiere meterse en su religiosismo y decir: esto debe de ser así porque así me lo inculcaron. Debemos de sacudirnos todo espíritu de religiosismo, todo espíritu de pitón, todo espíritu, bendito sea el nombre del Señor, jezabélico, en el nombre de Jesús. Tenemos que atar y reprender todo espíritu jezabélico que se levante contra lo profético, porque lo único que persigue a Jezabel es a lo profético. El diablo sabe que cuando hay profeta en la tierra, el diablo queda desenmascarado. Bendito sea el nombre del Señor, alabado sea Cristo. Sharababakanda, usamaya, ay, amando recabasanda. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús, aleluya. ¡Ay, Señor de la gloria! Se metió la candela, aleluya. Hay poder en el nombre de Yeshua HaMashiach. Aunque el diablo le duela. Oiga, decía Miguel Sánchez: si la víbora te picó, sacude en el fuego. Cuando la víbora de crítica te pique, sacude en el fuego, métete al fuego. Cuando venga algún demonio de crítica, de murmuración, de chisme, sacude en el fuego, métete al fuego. Alabado sea el nombre del Señor. Rabacanda, Isaiah. Hay poder en el nombre de Jesús. Lo que el diablo quiere robarle a la iglesia es su identidad profética. Lo que el diablo quiere robarle a la iglesia es el ministerio completo. La gente habla y dice: es que somos de la iglesia del evangelio completo. Pero ¿cuál iglesia del evangelio completo? Si no creen en los apóstoles, si no creen en los profetas, esa iglesia está mocha, esa iglesia está mutilada.
Alabado sea el nombre de Cristo. El problema de esto, amados hermanos y hermanas, radica en la falta de conocimiento. Por eso dice la palabra: mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, el pueblo está pereciendo porque están siendo guiados por los hombres, hombres puestos por el concilio, hombres puestos por el seminario, pero no hombres puestos por el Espíritu Santo. Mire, yo bajo mi paternidad apostólica tengo 5 hijos espirituales, los cuales están impartiendo el reino a todas las naciones. Se están expandiendo, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la unción que recibimos, esa misma nos capacita. A mí me dicen los hermanos: varón, voy a estudiar seminario para que pueda ser un pastor, un ministro. No, señor, mijito, usted métase de rodillas, pague el precio de rodillas, renuncia al ego, renuncia al yo y pague el precio. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Cristo. Sabemos que nosotros como cristianos tenemos una impartición especial para poder, dice la Biblia, Pedro le dijo a aquel hombre: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Este es el poder que Jesucristo nos dio. Esta es la autoridad, la unción del Santo, que no está ligada solamente a hombre, está ligada a toda criatura, a todo ser humano que puede, bendito sea el nombre del Señor, razonar, bendito sea el nombre del Señor. Sabemos que el diablo va a cuestionar los ministerios, hermanos. El diablo va a poner en tela de juicio si la mujer puede ser pastora, si la mujer puede dirigir un culto. Donde la Biblia dice que no puede ser pastora, no hay un solo fundamento. Porque si ella, como yo, recibió el Espíritu Santo, ¿quién le impide a ella que sea pastora? O sea, la pregunta es así nomás. Porque dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas. Tan solo aquí en mi ciudad hay una mujer que tiene 10 iglesias, que Dios la ha empoderado aquí y poderosamente. Profeta, una mujer de reino, una mujer que ha establecido el reino sobre este lugar. Tenemos que aprender, amados hermanos, que a no criticar, a no cuestionar, a no juzgar. Si esa mujer o ese hombre está puesto por el hombre, ellos le van a dar cuentas a Dios. Si tú no crees, amado hermano, en que la mujer puede ser pastora, respetable tu punto de vista. El problema, amados hermanos, de nosotros debe de ser enfocarnos, porque hay gente que se pone a pelear, que si hay o no hay, que si debe de ser o no debe de ser, y realmente, amados hermanos, esto radica en que hay poca información bíblica, porque dice la Biblia: no permito a la mujer que predique, que enseñe. Pero Pablo es el que está dando el mandamiento. Dice: porque este mandamiento no lo recibió, no es de Dios, sino mío. ¿Por qué? Porque había una situación en la iglesia de Corintio. Por eso Pablo le prohíbe estrictamente que predicara, bendito sea el nombre del Señor, porque había un desorden en la iglesia de Corintio. Entonces tenemos que entender, amados hermanos, que el Espíritu Santo está disponible. La Biblia habla de las hijas de Felipe, que eran profetisas. ¿Qué es un profeta, amigos y hermanos? ¿Qué es un profeta? La voz de Dios en la tierra. Entonces, si aquellas mujeres eran profetisas y hablaban en nombre de Dios, ¿qué autoridad tenían? Tenían la misma autoridad que el hombre. El problema es de que a veces queremos limitar al Espíritu Santo a nuestros rudimentos religiosos. Entonces, la palabra de Dios claramente aclara, amados hermanos, y no quiero entrar en contiendas si usted dice la mujer no predica, bueno, es su problema, es en su iglesia. En mi iglesia hay pastoras, hay líderes, hay mujeres que van llevando la cabeza. Yo no voy a entrar en contienda de que si no, respeto claramente la postura de cada hermano y hermana sin meterme, y les pido de la misma manera que no vengan a cuestionarme y atacarme, hermano, porque realmente el propósito del video no es entrar en contienda, porque yo no voy a entrar en las trampas del diablo a que contienda con usted. Realmente, amigo y hermano, mi enfoque es edificar el cuerpo de Cristo. Como ministro de Dios, como hombre ungido por el Espíritu Santo, no puedo entrar en los juegos de Satanás. El diablo es bien tramposo, amados hermanos, para poder desviar el tema del espíritu profético. Siempre manda a los provocadores para poder desviar el tema principal. Sabemos, hermanos, que nosotros somos un cuerpo. La Biblia no dice que el cuerpo solamente es formado por hombres, ¿o sí? Pregunto. O sea, ¿por qué? Porque si la mujer no entrara en el ministerio, bueno,
Entonces quiere decir que la mujer no es parte del cuerpo de Cristo. O sea, nada más sirve, perdón por la palabra, pero nada más sirve como un instrumento sexual para muchos. Porque nada más para eso sirve, para reproducirse. Pero realmente, amada hermana, valórate. No dejes que el diablo te calle. Tú vales mucho, hermana y hermana. Hermana, tú tienes que valorarte como lo que eres en Dios. Hay muchas mujeres que dicen, yo soy una guerrera, soy una mujer de Dios, pero ¿sabes qué? Te esconden por temor al hostigamiento de hombres que sin temor de Dios. Si tú tienes el respaldo del Espíritu Santo, no tienes por qué permitir que el diablo te hostigue, que el diablo te calle, que se calle el diablo. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque realmente la Escritura respalda dos cosas. Primero, que Dios no hace acepción de personas. Segundo, que tú mujer, en el día de Pentecostés, mujeres como tú, ¿quiénes fueron las primeras predicadoras? A ver, ¿quiénes fueron las primeras predicadoras? Las que llevaron las buenas nuevas, hermanos. De acuerdo al libro de Mateo, dice la palabra que el espíritu, que de los ángeles que estaban en el sepulcro les dijeron, vayan y lleven las buenas nuevas a vuestros hermanos y díganle que Él ha resucitado. Mientras los hombres estaban acobardados allá en el aposento alto, había mujeres que se habían aventado sin importar las circunstancias, sin importar el problema que ellos iban a enfrentar. Dice que ellas iban pensando que qué iban a hacer, quién les iba a mover la piedra, pero ellas iban aventando a un lado todo la mentalidad de miedo. El hombre Pedro, Mateo, Juan y los demás estaban acobardados allá, pero hubo un grupo de mujeres selectas a las cuales Dios, dice la Biblia, que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si Dios le pone a una mujer dirigir y establecer una iglesia, ¿quién es el hombre? ¿Quién soy yo para retenerla? Si Dios ha establecido el ministerio, ¿por qué yo voy a decir, hermana, shh, cállese? Porque Pablo dice que se calle. No, es del diablo, hermanos. Yo no puedo retener y ponerle un estate quieto al Espíritu Santo, porque Dios me libre ponerle trabas a los hombres y a las mujeres de Dios. El Espíritu Santo es el que dirige. Hay un canto que dice aquí en México, el Espíritu de Dios es el que dirige este culto, algo así se llama el canto. Y esto, amados hermanos, ha llevado a que mucha gente, ¿sabe qué haga? Se retire hasta de la iglesia, se vaya de las congregaciones, se pierdan por culpa de gente que no tiene temor de Dios. Hermanos, me dio gusto poder compartir este video. Gracias por dejar sus comentarios, bendiciones. Si hay algún hermano que quisiera unirse al video y compartir con nosotros, hermano, aleluya, de la ley y los profetas, ¿qué opina? ¿Cuál es su opinión? Gloria a Dios, aleluya. A ver, le acabo de mandar la solicitud a un hermanito, a ver si se puede unir el hermano. Si no, pues bendigo a la vida del hermano Vidal, a Samuel, al hermano evangelista y ¿quién más? No, legalistas no voy a saludar porque es pura pérdida de tiempo, hombre. La hermana Amparo, a Norma Valderrama Yomaris, Edgar Beltrán, bendiciones al evangelista Edgar Beltrán de acá de Chihuahua, saludos. Que Dios lo bendiga, mijo, porque somos consiervos, ¿verdad? Y pues que Dios lo bendiga al hermano, bendiciones. Hermanos, pues me dio gusto poder compartir con ustedes este tema y pues gracias, compártanlo, hermano, repártanlo en las páginas, a los grupos, que sea de bendición para otros. Amén. Bendiciones, un fuerte abrazo y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, hermano, Ministerio León de Judá. Bendiciones. Ok, mi hermanita Mónica, bendiciones, saludos hasta Nueva York. Para que vean, hermanas, que aquí hay hombres que saben darle su lugar, amén. Hombres de reino, saludos.